Bienvenido emprendedor, bienvenida emprendedora a esta clase número 19 de formación en emprendimiento. Mi nombre es Hugo Herrera y estamos en finanzas empresariales. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver, ¿sí? Te vas a dar cuenta si investigas un poco que el 22% de las empresas fracasan por mala gestión de sus finanzas. Por ejemplo, cuando hay ingresos insuficientes, una empresa fracasa, pero también cuando existen problemas de financiamiento, cuando hay excesos de gastos operativos, cuando no se maneja bien el crédito con proveedores o cuando hay una mala gestión del dinero. En total, el 22%, o sea, una de cada 5 empresas en promedio, fracasa por no gestionar bien sus finanzas. Por ello, hoy vamos a ver muchos temas como documentos contables, contabilidad, patrimonio, entre otras cosas. Antes vamos a repasar los conceptos básicos. Algunos, la gran mayoría de esos conceptos ya te lo he venido enseñando en clases anteriores. Sin embargo, vamos a hacer un repaso por si estás viendo esto por primera vez. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se encarga de medir y de analizar el patrimonio de tu empresa. Sí, esa es la contabilidad. ¿Y qué es el patrimonio de tu empresa? El patrimonio se obtiene restando los activos menos pasivos. Eso lo vimos de la clase pasada, ¿sí? El patrimonio son esos conjuntos de bienes, esos derechos, esas obligaciones que tiene una empresa y que viene a ser parte de la empresa, no todo aquello que tiene una empresa. Luego, vamos a ver las finanzas. Las finanzas consisten o se definen como la manera de gestionar o administrar el dinero, ¿sí? Entonces, quiero que diferencies esto. Contabilidad es medir tu patrimonio, ¿sí? Analizar tu patrimonio. Pero finanzas, ¿sí? Las finanzas se encargan de darle un rumbo, de gestionar correctamente el dinero, ¿sí? Lo que haces con el dinero, con todos esos activos que tú tienes. Entonces, hay que diferenciar estos dos. La contabilidad mide, las finanzas es administrar tu dinero. Ahora, los activos, también lo vimos en clases pasadas, son los bienes con valor financiero. Pueden ser casas, pueden ser dinero en efectivo, puede ser tecnología, equipo que utilizas para fabricar productos, etc. Los pasivos son aquellas deudas que tienes. Deudas hipotecarias, créditos vehiculares, etc. ¿Sí? Todas esas deudas que tienes que pagar. Siguiente. Vamos a ver también el principio de devengo. Este concepto sí es nuevo. El principio de devengo es una norma contable que nos dice que las transacciones se registran en el momento en el que suceden. Ejemplo, si tú, por ejemplo, prestas o das fiado, ¿no? O das crédito a uno de tus clientes y dices, este cliente me tiene que pagar a fin de mes. Pero a fin de mes no te paga, sino que te paga 15 días después o te puede pagar antes incluso. Entonces, el principio de devengo consiste en anotar esa transacción o ese suceso económico en el día en el que sucede. No en el día que te dice que va a pagar o en que, no sé, acordaron que te pague, sino anotar cada suceso en el momento en el que sucede, ¿sí? Entonces, eso es el principio de devengo. Vamos a ver el siguiente concepto, que son los documentos contables. Y aquí quiero resaltar 3 documentos contables. Primero, está el balance general. Segundo, está el documento de pérdidas y ganancias. Y tercero, está el flujo de caja. El balance general es como una fotografía de tus finanzas, de cómo está actualmente tu empresa. Las pérdidas y ganancias, pues como dice su nombre, registras, escribes cuáles son esas pérdidas y ganancias. Y el flujo de caja es ese dinero de efectivo que se está moviendo pues en tu empresa, ¿sí? Hay que diferenciar que, por ejemplo, si es que tú vendes unas zapatillas o vendes lo que sea en tu emprendimiento, si tú vendes algo, pero tu cliente no te paga en ese día, tú puedes anotarlo en el documento de pérdidas y ganancias, ¿no? Oye, vendí tal producto, hoy lo vendí. Pero no me paga hoy, me va a pagar en 15 días o en 30 días. Entonces, ese ingreso va a las ganancias, al documento de pérdidas y ganancias. Pero en tu flujo de caja no escribes nada, porque en el flujo de caja ahí se aplica el principio de devengo, ¿sí? En el flujo de caja solo se anota lo que ingresa y lo que sale de tu empresa. Entonces, solo anotarías el ingreso o la venta en tu flujo de caja cuando ya te haya depositado el dinero, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias entre el balance, pérdidas y ganancias y flujo de caja. Si tienes alguna duda adicional, te recomiendo investigar en internet. Hay videos muy sencillitos sobre balance, pérdidas y ganancias, flujo de caja. Y si tienes alguna duda adicional, puedes escribirlo allí en el chat. Gracias a todas las personas que se están conectando. Siguiente, vamos a ver la definición de costes.
¿Qué es un coste? Un coste son aquello que pagas para producir un producto. Por ejemplo, si tú vendieras zapatillas, fabricar esas zapatillas te cuesta algo. Esos serían los costes para fabricar, para producir. Siguiente, también existen los gastos. Los gastos son diferentes a los costes. Existen gastos de ventas y gastos de operación. Los gastos de ventas son aquellos gastos que tú puedes hacer para vender tu producto. Por ejemplo, puedes hacer gastos de marketing, puedes hacer gastos si pagas a vendedores un sueldo, todos aquellos gastos que utilizas para vender tu producto. Entonces, esos son gastos de ventas. Y gastos de operación son esos gastos que te ayudan a mantener o a soportar la empresa, ¿no? Gastos de soporte al cliente también. Por ejemplo, si tú pagas oficinas, si pagas servicios, si tú pagas a personas para que den soporte al cliente o atención al cliente, son gastos de operación. Entonces, estamos viendo que la empresa necesita dar dinero en los costes de fabricación, también da dinero pues, en sus gastos de ventas y también sale dinero cuando hay gastos de operación. Siguiente y último, de conceptos básicos, vemos el coste de oportunidad. El coste de oportunidad son las alternativas de ingresos que estás dejando. Por ejemplo, si es que tú vas a lanzar un producto X, pero tú podrías lanzar un producto Y, tú tienes que ver cuál de esos dos es más rentable. Si es que el producto X te da ciertas ganancias y el producto Y te da un poco de menos ganancias, igual, si te enfocas en un producto, estás dejando de ganar lanzándote al otro producto. Esto también se podría aplicar a tu emprendimiento, obviamente. ¿Cómo? Si es que tú, por ejemplo, decides emprender en algo, pero tu trabajo actual ya te da un salario, tú puedes dejar tu trabajo para emprender en esto, pero eso te da un coste de oportunidad. Por ejemplo, si es que en tu trabajo a ti te pagan tus $1,000 mensual y tú decides dejar el trabajo por irte a otro a emprender, vas a tener beneficios en tu emprendimiento, sí, pero tu coste de oportunidad, ¿cuál es? $1,000. Esa es la alternativa que tú estás dejando. Siguiente, rentabilidad y beneficio. La rentabilidad es un porcentaje y el beneficio son las ganancias. Si tú, por ejemplo, lanzas tu negocio y tú dices, oye, a fin de año gané $10,000, esas son mis ganancias. Ese es tu beneficio. $10,000 es el número, beneficio. Pero la rentabilidad es un porcentaje. Oye, ¿cuánto invertí? Pues yo invertí $10,000 y a fin de año gané $10,000. Entonces, tu rentabilidad sería del 100%, ¿sí? Entonces, tienes que cuidar muy bien tu rentabilidad, porque ¿qué tal si es que le inviertes demasiado a tu negocio y no te da el dinero? Es decir, si tú le inviertes, por ejemplo, $10,000 a tu negocio y a fin de mes tienes $500, la rentabilidad sería el 5%, algo muy poquito para un negocio. Un negocio debería estar entre el 10 al 20 y si supera el 20 sería excelente, ¿no? Entonces, la rentabilidad es porcentaje, beneficios son tus ganancias en números. Y también vamos a ver el tema de ratios financieros. Los ratios financieros son indicadores. También se les puede llamar KPIs y estos indicadores nos indican cuál es la solvencia o cómo está financieramente nuestra empresa. Ejemplos de ratios financieros, pues existe el ROE, ¿sí? El Return of Equity. No quiero complicarte con eso, solo debes tener en cuenta los conceptos básicos. No tienes que aprenderte todo esto porque son temas contables. Lo que sí tienes que entender es que existen estos conceptos. Por eso te estoy mencionando la mayoría de los conceptos para que en las siguientes clases o cuando hables con tu contador o hables con alguien que te esté ayudando, pues no estés en las nubes y estés más enfocado, más enfocada. Tengas idea de lo que te hablan o de lo que es la parte contable. Recordemos que 1 de cada 5 empresas fallan o fracasan por no entender el tema de las finanzas. Por ello es que estoy compartiéndote todos estos conceptos básicos, ¿sí? Vamos al siguiente tema, que son las formas de ganar dinero. Existen 2 formas de ganar dinero. La primera es que tú ganas dinero como trabajador y la segunda es que tú ganas dinero como socio. ¿Cómo ganas dinero como trabajador? Pues si tú formas parte de, no sé, de alguna operación dentro de la empresa y te pagas un sueldo. Estás ganando como trabajador, ¿sí? Se te paga un sueldo. Pero hay emprendedores que dicen, no, yo quiero ser, pues, empresario, no quiero ser autoempleado, yo quiero ser empresario, quiero delegar todo, yo voy a ser el fundador. Entonces, se les puede llamar socios, ¿no? Puede ser un solo socio, pueden ser varios socios. Un solo socio puede ser el fundador y a final de año el socio o el fundador gana sus utilidades. A final de año, a final de trimestre, a final de semestre, como lo decida. Pero entonces esto quiere decir que no se le paga un sueldo porque no está trabajando
como dentro de la empresa, como empleado, sino que solo es socio y al final ganas unas utilidades. Otra forma de ganar dinero siendo socio es vendiendo la empresa. Si tú lanzas una empresa, la haces crecer y luego vendes esa marca, pues recibes tus utilidades si vendes tu empresa luego de 1 año, 2 años, cuando la empresa ya ha crecido y vale más, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de ganar dinero y tú debes tenerlo claro, ¿sí? Dos formas de ganar dinero, como trabajador o como socio. A ver, escríbeme en los comentarios. ¿Tú ganas dinero como trabajador o como socio en tu empresa? O como los dos tal vez. Ahora, vamos a ver otro concepto que es la estructura de capital. La estructura de capital es cómo se divide el capital que tú tienes, ¿sí? Cómo está estructurado el capital, ese dinero que te va a ayudar a empezar. En el ejemplo número 1, los de TikTok, si quieren ver todo con diapositivas, por favor vayan a Facebook. En el ejemplo número 1 vemos 2 cuadros, ¿sí? Un cuadro nos dice... a la derecha, el cuadro de la derecha del ejemplo 1 nos dice $100,000. Vamos a poner un ejemplo de que tú quieres lanzar un restaurante o una discoteca o un software o lo que sea, pero vas a emprender algo. Supongamos que necesitas $100,000 o 100,000 soles o la moneda que sea en tu país. Y todos estos son tus ahorros. Entonces, esos $100,000 serían tus fondos propios. Esos $100,000 lo vas a dividir. Porque para lanzar un emprendimiento necesitas diversos pagos, ¿no? Por ejemplo, si es que tú lanzas un restaurante, puedes invertir en infraestructura, comprando las mesas, comprando las sillas, los platos, los instrumentos para cocinar, etc. Eso es equipamiento. Esa es una parte. Puedes invertir otra parte en administración. Todo aquello que pues, te lleva para... todo lo que necesitas para sacar las licencias para que funcione, tal vez pagarle al contador, pagar todo aquello que te va a ayudar a administrar el negocio. Y tercero, el inventario. Aquellos alimentos que necesitas pues, para cocinar sería tu inventario en el ejemplo de restaurante. Entonces, esos $100,000 que son fondos propios se dividirían en esos 3. Supongamos que a fin de año tú ganas $15,000. Tú inviertes 100,000, pero al final de año tus ganancias netas son $15,000. ¿Cuál es tu rentabilidad? Pues solo divides 15 entre 100. El 15% es tu rentabilidad. Si ganas $15,000, el 15% es tu rentabilidad. Eso es si es que tú inviertes todo tu dinero, obvio. Pero ¿qué tal? Vamos ahora al ejemplo 2. ¿Qué tal si es que tú no tienes $100,000? ¿Qué tal si tú tienes la mitad? Tienes solo $50,000. Si tienes $50,000 como fondos propios, son tus ahorros, los otros $50,000 los puedes obtener del banco o los puedes obtener con financiamiento, por ejemplo, inversionista, ¿sí? Entonces vemos que tu capital se divide en 2 ahora. La mitad son tus ahorros y la otra mitad es el banco. Ahora, eso de allí igual se estructura en diferentes partes, ¿no? En equipamiento, en pagos de administración, en compras de inventario, etcétera. Se divide igual, pero la estructura de tu capital ya es diferente. La mitad es del banco y la mitad son tus ahorros. Ahora, las ganancias, supongamos que ganas lo mismo, $15,000 a fin de año, pero tienes que restarle las deudas, ¿sí? El banco te va a cobrar, te va a prestar la mitad, te puede prestar $50,000, pero te va a cobrar. Supongamos que te cobra un 10% a fin de año, 10% de 50,000, ¿cuánto es? $5,000, ¿verdad? Entonces, a tus ganancias, que son $15,000, tenemos que restarle la deuda con el banco, que son $5,000. $15,000 menos $5,000 nos dan $10,000, ¿no? Lo que puedes ver aquí en la diapositiva. Entonces, tus ganancias ya no son de 15,000, son de 10,000. Pero vamos a ver tu rentabilidad. Tu rentabilidad consiste en dividir estos 10,000 entre 50,000. Y eso sería el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que tu rentabilidad, si tú pides prestado al banco, es mayor que tu rentabilidad si lanzas todos tus ahorros. Hugo, ¿eso quiere decir que ¿es mejor pedir dinero prestado en el banco? ¿Es más rentable? Sí. Si es que tú lanzas un negocio con todos tus ahorros, vas a tener menos rentabilidad. Pero si tú lanzas un negocio y obtienes financiamiento del banco, de inversionistas, a un porcentaje aceptable, tu rentabilidad puede ser mayor, ¿sí? Entonces, tu rentabilidad es mayor cuando trabajas con el banco, sí, pero el riesgo también es mayor. Suponte que tu negocio falla. En el ejemplo 1, si tu negocio falla, pues solo pierdes tus $100,000, ¿no? Pero en el ejemplo 2, tú pierdes tus $100,000, pero también la deuda con el banco.
que en este caso sería $5,000, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo, con tus ahorros pierdes $100,000 y en el segundo ejemplo, $105,000. Se ve relativamente pequeño. Entonces, aquí tienes que analizar muy bien si es que hay bancos que te pueden prestar a una buena tasa de interés o si tienes amigos o familiares o otros inversionistas que pueden prestarte ese dinero. Y obviamente, si te prestan a buen porcentaje, vas a tener más rentabilidad. En conclusión, lanzarse a un emprendimiento con dinero de otros es mucho mejor que lanzándote solo con tu dinero. Es mucho más rentable, pero debes tener en cuenta el riesgo, que necesitas pagar un extra adicional, que es esa deuda que se genera, que son los intereses, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión. Por ello es que es bueno saber sobre financiamiento, saber sobre cómo obtener financiamiento, que eso va a ser las siguientes clases. Entonces, ya estás entendiendo un poco más sobre financiamiento y estructura de capital para tu empresa. Quiero hablarte ahora sobre el ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué es el ciclo de conversión de efectivo? Es el tiempo desde la producción de tu producto hasta la venta. Por ejemplo, supongamos que tú vendes zapatillas y a ti tú no fabricas las zapatillas, tú tienes una alianza con una empresa fabricadora, tú te encargas de vender nada más, que eso es lo que normalmente se hace. Entonces tú haces un pedido a la empresa y a esa empresa le pides, por ejemplo, 100 zapatillas, 100 diferentes zapatillas. Tú le tienes que pagar a esa empresa, te da las zapatillas, ¿sí? A esas zapatillas tú las almacenas en tu inventario y luego tienes que venderlo, ¿no? Tienes que enviarlo a las personas que te compren, hacer delivery, etc. Te puede tomar, por ejemplo, tus 60 días. Tú le pagas a la fábrica, fabrica tus zapatillas en unos 15 días, te lo envía, te toma unos 30 días vender las zapatillas y unos 15 días el delivery, por ejemplo, a diferentes ciudades. Entonces, en total te tomaría 60 días, que son 2 meses de ciclo de conversión de efectivo. Desde la producción de las zapatillas hasta la venta, hasta que te llegue el dinero, hay 60 días. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que mientras más bajo sea tu ciclo de conversión de efectivo, va a ser más productivo tu empresa, va a ser más rentable. Supongamos que a la fábrica que hace tus zapatillas, tú no le pagas al cash, tú le pagas a los 60 días, supongamos. Oye, negocias con la alianza, ¿no? Haces una alianza y le dices, mira, yo te voy a pedir tanta cantidad de zapatillas, pero no te voy a pagar hoy, te voy a pagar en 60 días cada pedido. Entonces tú haces el pedido y no le pagas ahí mismo, sino le pagas en 60 días. Y a ti te toma justamente 60 días vender, hacer marketing y hacer que llegue el producto a tus clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si las personas te pagan en 60 días, pero tú tienes que pagarle en 60 días a la fábrica, tu ciclo de conversión sería 0 días. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy rentable tu negocio, ¿sí? Entonces, mientras menor sea tu ciclo de conversión de efectivo, es mucho mejor, pues para ti, porque vas a tener más flujo de efectivo, más cash flow, ¿no? Vas a poder mover mejor las fichas y tomar mejores decisiones financieras. Por ello es que tienes que acelerar las operaciones desde la fabricación de tu producto hasta entregarle a tu cliente ese producto. Siguiente, fondo de maniobra o capital de trabajo. ¿Qué es fondo de maniobra o capital de trabajo? Que vienen a ser términos similares. Bueno, ¿recuerdas que en la clase anterior yo te hablé sobre activos y pasivos? ¿Sí? Un activo son aquellos bienes con los que cuenta tu empresa y un pasivo es aquellos egresos que tiene tu empresa. Ahora, hay dos tipos de activos. Hay activos circulantes, que normalmente es el dinero en efectivo, aquello que circula, que es rápido. Y también hay activos fijos. Los activos fijos vienen a ser tal vez computadoras, tal vez si cuentas con una oficina, tal vez mesas, aquellas cosas que tienes en tu inventario, en tu patrimonio, pero que te va a tomar un tiempo venderlo, ¿no? Que no puedes venderlo al instante o no puedes utilizar el dinero al instante. Entonces, tienes activos fijos y tienes activos circulantes. Y en pasivos también hay dos tipos. Hay pasivos corrientes, que son esas deudas que tienes que pagar mes a mes. Si tienes una deuda con el banco, un crédito vehicular, etcétera, vas a pagar mes a mes. O si tienes pasivos a largo plazo, esas deudas que no tienes que pagar mes a mes, sino que tienes que pagarlo de aquí a 5 años, por ejemplo, o a más años, que a veces el banco te da esas opciones, ¿no? Pagarlo en 5 años, todavía empezar a pagar. Entonces, ¿el fondo de maniobra qué es? El fondo de maniobra es la diferencia entre activos circulantes y pasivos corrientes, así como ves en el gráfico. Aquí está. Entonces, esa diferencia entre activos circulantes y pasivos corrientes es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, en otras palabras, es aquel dinero con el que tú cuentas para maniobrar.
Tú tienes tus activos, tu efectivo, pero también tienes tus deudas, restas tus ingresos menos tus deudas y tienes un capital o un fondo de maniobra, capital de trabajo, pues para invertir, tal vez para comprar otras cosas, tal vez para contratar a mejores personas, etcétera. Entonces, ese fondo de maniobra también se le llama capital de trabajo. Se restan nada más los activos circulantes menos los pasivos corrientes. Quiero hablarte también de otro término que es el burn rate. Ya estamos terminando. El burn rate es la caja suficiente para aguantar. Si es que tú tienes dinero extra que te permite sobrevivir con tu empresa, eso es bueno. Bill Gates, que es una de las personas más ricas del planeta, él tiene como 12 meses, ¿sí? Él dice que tiene mínimo 12 meses de burn rate para aguantar su empresa. Es decir, que tiene capital suficiente para pagar a sus empleados, para pagar sus costos fijos, sus costos variables, por 12 meses, por un año. Y obvio, tú deberías tenerlo, tal vez no de un año, pero sí al menos de 2 o 3 meses. Es importante que tengas un burn rate o un capital de aguante, de soporte, por si existen inconvenientes. La pandemia mató a muchos negocios porque no tenían burn rate. Entonces, es importante que tengas este flujo de efectivo para que puedas aguantar con tu empresa. Quiero hablarte también de amortizaciones y depreciaciones. Las amortizaciones y depreciaciones en sentido filosófico y matemático vienen siendo lo mismo. Es que tú compras algo, pero ese material que compras siempre baja su valor. Ejemplo, si tú compras una computadora, esa computadora puede valer, no sé, un precio de $10,000 y luego puede bajar, ¿no? El siguiente año vale menos. Igual cuando compras un auto, tú compras un auto el mismo año, este 2023, puede estar $30,000, por ejemplo, pero al siguiente año, 2024, ya no va a estar lo mismo. El próximo año va a valer menos y el próximo año va a valer aún menos, ¿sí? Entonces, esas son las amortizaciones y depreciaciones. Las amortizaciones se cumplen en cosas físicas, activos físicos, puede ser maquinaria, puede ser una laptop, puede ser un camión, un auto que tú compres para tu empresa, ¿no? Entonces, cada vez vale menos. Se amortiza el producto, cada vez vale menos. Y las depreciaciones es lo mismo, pero con activos intangibles. Puede ser, por ejemplo, membresías. Si tú inviertes dinero para comprar una licencia o una membresía que va a ayudar a tu negocio y, por ejemplo, compras una membresía de 3 años, pues al siguiente año vale menos y al siguiente año vale menos porque ya se acaba la membresía, ¿no? Entonces, amortizaciones se aplica a productos tangibles, físicos que se pueden tocar y depreciaciones a activos intangibles. En resumen, vale cada vez menos esas cosas que compras. Siguiente. Mecanismos financieros. Esto ya lo vimos hace un momento, pero vamos a repasarlo. Los mecanismos financieros son 3. Existen primero los costes de creación, cuánto te cuesta crear un producto. Segundo, los costes de ventas, cuánto inviertes en marketing, en vendedores, en todo aquello que necesitas para vender. Y tercero, existen los costes de soporte, atención al cliente y aquello que necesitas para darle soporte a tu empresa. Entonces, esos son los 3 mecanismos financieros. Ahora sí, vamos haciendo un resumen. Hugo, ya me explicaste todos los conceptos financieros, pero ¿cómo llevo las finanzas de mi empresa? Para llevar las finanzas de tu empresa va a depender de en qué fase esté tu empresa. Aquí vemos 4 fases. Primero, vemos el testeo. Cuando tú estás iniciando tu empresa, cuando estás lanzando tu empresa, aquí está en fase de testeo, aquí puedes utilizar un Excel, pero no un Excel muy complicado, que sea difícil de entender, nada de eso. Tienes que tener un Excel básico, ¿sí? En ese Excel vas a anotar cada cosa que compras, cada cosa que gastas, tus costes, tus gastos, que ya estás viendo cómo se dividen, ¿no? Costes de operación, gastos de ventas, gastos de operación. Entonces, todo ello vas a anotarlo en tu Excel. Y luego de eso, cuando tu empresa ya crezca un poco, en la fase de crecimiento, estés empezando a vender más, aquí te recomiendo subcontratar. Puedes contratar a una gestora, un gestor o un contador o contadora que te ayude a llevar toda esta contabilidad y estas finanzas de tu empresa, ¿sí? Cuando estás en fase de crecimiento. Tercero, si estás en fase de estabilidad, es decir, tu empresa ya está un poco más posicionada, ya estás más estable, te recomiendo tener un área financiera. Puede ser un equipo de 2 o 3 personas que se encarguen de las finanzas de tu empresa, obviamente. Y cuando ya estás creciendo mucho más, cuando ya tienes varias sedes, cuando estás en fase de expansión, pues aquí es importante que contrates auditores y fiscalistas, que son expertos que nos ayudan a ver a profundidad qué también están las finanzas o cómo podemos sacar más rentabilidad a nuestra empresa. Entonces, así llevas las finanzas de tu empresa dependiendo en qué fase estés. Terminamos con esta frase que es: la contabilidad
es el lenguaje de los negocios. Frase de Warren Buffett. Si es que no aprendes de contabilidad, va a ser difícil que administres las finanzas de tu negocio. Por ello, yo te invito a no conformarte con esta clase y seguir aprendiendo sobre estos temas, finanzas empresariales. Eso sería todo. Muchas gracias a Richard, que nos saluda desde Facebook. Saludos también para Isabel Can, saludos para Manuel Baltazar y también para los amigos de TikTok que nos están comentando por aquí. Creo que hay preguntas. Terminamos en Facebook. Ahora sí me quedo un ratito con TikTok para resolver algunas dudas. Muchas gracias, Facebook. Haz que tu semana sea productiva y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Cuídense mucho, Facebook.